Hola, hola, hola. Estamos en un nuevo video y prácticamente he acomodado un poco mejor la cámara, pero no es tanto por la cuestión de cómo se ve visualmente. Sí, de hecho se debe ver mucho peor porque está más lejos. Simplemente es porque en el anterior video probablemente ni se fijaron, pero yo había puesto el teléfono como webcam aquí en la parte de mi pantalla central, por lo que no podía ni siquiera ver toda esta área de aquí, entonces me estaba valiendo solo de ver a los extremos. Y aún así creo que no salió tan mal porque nadie me comentó al respecto, así que espero que no se hayan notado. Literal, estaba así. Aquí el punto ciego. Y bueno, en este formato ya está un poco mejor. Y lo que les quería comentar aquí en este video es prácticamente algo que he estado dándole bastantes vueltas. Es una funcionalidad que quería agregar a mi lenguaje de programación, pero que claro, es lo que me encanta de cuando desarrollas proyectos de este tipo, que siempre tienes que investigar de cierta forma o evaluar cómo se comportan otros proyectos o lenguajes si es que existen. Por ejemplo, en este caso yo he estado evaluando mucho a Python para ver cómo es que lo maneja de forma eficiente. El tema es los binding functions. Uy, los binding functions es básicamente la capacidad que tenemos para que cuando subtraemos uno de los métodos que pertenecen a una clase, este método preserve el contexto de su instancia. Ya, tipo, no sé si se entendió bien así, pero yo creo que para los que ya están más acostumbrados a la programación orientada a objetos o que ya sabían sobre esto, no va a ser ninguna sorpresa. ¿Qué pasa cuando nosotros subtraemos uno de estos métodos? Por ejemplo, el grid de aquí. El grid necesita tener acceso al contexto que es el self, o sea, esta instancia que acabamos de crear, pero cuando nosotros lo sacamos de esta forma y lo asignamos a un nuevo espacio de memoria, en este caso la variable grid, prácticamente estamos aparentemente renunciando a acceder a los contenidos de nuestra instancia. O sea, en teoría nosotros no deberíamos poder acceder a P. ¿Por qué? Porque ya no lo estamos referenciando cuando llevamos a grid. Sin embargo, cuando nosotros ejecutamos esto, vemos que a pesar de que lo sacamos de la instancia, recuerda que el nombre es Ismael. Y no solo eso, si nosotros quisiéramos, incluso podemos hacer esto. Inc es igual a grid.inc. Vamos a hacer inc, 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 print pi. ¿Qué nos va a dar? Uy, ¿qué pasó? Estoy, estoy un poco mareado, listo. Lo vamos a ejecutar y ahora nos va a dar 3. Entonces, cómo me ha matado la mente estar viendo tanto este tema que literal lo pregunté en Reddit, he estado revisando aparte y probando, que ya creo que me ha estado dando vueltas la cabeza. Listo. Como nosotros sacamos a inc en este momento y lo llamamos 3 veces, lo que ocurre es que va a sumarle al contador 1 en cada uno de estos llamados. Es decir, vamos a terminar con 3, pero curiosamente lo que yo estoy imprimiendo aquí es el atributo y que estaba definido en P. Pero cuando llamamos a inc, nosotros no le pasamos P en ningún momento. Entonces, ¿cómo es que puede acceder a P si nosotros no lo estamos compartiendo? Aquí viene el tema de los binding functions. Lo que ocurre es que prácticamente si nosotros imprimimos la referencia que acabamos de crear, en este caso el link, vamos a ver que nos crea un objeto intermedio. Esto es lo que ocurre en lenguajes como Python y muchos lenguajes que conservan el contexto, incluidas funciones, Lambda, Closures, etc. Y es que prácticamente cuando el lenguaje, el compilador, detecta que nosotros estamos sacando algo de un objeto, emite una instrucción especial para la máquina virtual, la cual se va a encargar de que si este atributo pertenece a un método que es parte de una clase, va a envolverlo automáticamente en un objeto, el cual nos va a permitir preservar qué función es la que nosotros estamos sacando, en este caso link, y qué argumentos son los que tienen que mantenerse independientemente de que nosotros ya no los pongamos explícitamente. Esto es el contexto. En este caso, aquí aunque me imprime el objeto, que es esto de aquí, la instancia, en realidad lo que está almacenando aquí es la referencia a P. P, esto de aquí, claro, aquí nos imprime un poco más bonito, pero lo que está almacenando en realidad es
la referencia P, la cual cada vez que nosotros llamamos así como una función suelta, la máquina virtual se encarga de acomodar y meter todo lo que tengamos en este arreglo, que es el contexto, como argumentos para esta función, a pesar de que nosotros ya no los pongamos. Es un poco similar a cómo funcionan los argumentos por defecto, pero es más diseñado para ser todavía más flexible y poderse extender a contextos más complejos. Lo curioso aquí es que nosotros no necesitamos este comportamiento en las clases. Claro, yo cuando defino una instancia estoy prácticamente diciendo quiero crear un espacio de memoria donde yo quiero guardar información que sea independiente a esta clase. Entonces, cuando nosotros extraemos un método de esta instancia, tiene todo el sentido del mundo que apliquemos este concepto en donde creamos un objeto intermedio para mantener el contexto de la instancia. Pero no tiene mucho sentido que si nosotros sacamos, por ejemplo, un grid2 directamente de person.grid, ¿qué ocurre aquí? Nosotros estamos sacando el método directamente de la clase que es person. ¿Tiene algún sentido que nosotros creemos este objeto intermedio cuando sacamos algo de la clase, cuando prácticamente la clase es solo el molde y no posee datos y por lo tanto no posee un contexto al cual tiene que adherirse? No tiene ningún sentido. Por esta razón es que en lenguajes como Python, cuando nosotros sacamos un método directamente de una clase, lo que vamos a ver es que si yo, bueno, para ponerlo un poco más en contraste, le voy a poner person.inc para que sea un poco más contraste. Y de hecho, voy a poner aquí inc2. Listo. Voy a cambiar esto de acá. Tata, inc2. Listo, ahí es más claro. Cuando nosotros imprimamos esto de aquí, vamos a ver que si bien este int de aquí, que proviene de la instancia, nos imprime un objeto, este int2, que es el que salió directamente de la clase, solo nos imprime userfiend2, la referencia que está almacenada en este de acá. Solo nos imprime la referencia. ¿Por qué? Porque como estamos sacándolo directamente de la clase, se considera que no es necesario crear ningún objeto intermedio ni mantener el contexto. Solo obtenemos directamente nuestra función inc. Que aquí vamos a ver lo que pasaría si nosotros no envolviéramos, no creáramos estos objetos intermedios. Si yo intento de casualidad ejecutar inc2, voy a obtener un error de ejecución. Este comportamiento lo podemos ver también en lenguajes como Python, que ya tenía preparado un ejemplo por aquí, en donde si yo ejecuto estos grid, como vemos, lo estamos sacando directamente de la instancia, nos va a imprimir hola Ismael, porque en efecto pues está manteniendo el contexto creando un objeto intermedio, que si yo imprimo aquí print grid y de paso pues vamos a sacar un grid2 que es desde person.grid, lo que vamos a obtener dentro de la ejecución es que para el primer grid obtuvimos un bound method. Esto de aquí es el equivalente a lo que pasa en Dynocode. Se creó un envoltorio que almacena la referencia a la función original y que a su vez mantiene el contexto a la instancia que es P. Sin embargo, para el grid2, que es el que provino directamente de la clase, es decir, de person, de esta de aquí, no ocurre lo mismo. Lo que extrajo es un function, es decir, una función directamente cruda, para la cual si intentáramos ejecutarla, de hecho vamos a ponerlo aquí, grid2, ejecutémoslo como función, lo mismo que pasa en Dynocode, nos va a dar un error. Person grid missing one required argument. Prácticamente nos está diciendo que nos falta el argumento self. Esto de aquí tiene aplicaciones bastante extensas. De hecho, no solo se aplica el tema de sacar métodos de instancias, de objetos, etc. Se aplica también en el concepto de las closures. Es decir, cuando nosotros retornamos una función o tenemos una función que está dentro de otra función, que de alguna forma, cuando esta función padre desaparece, la función hija sea capaz de recordar el contexto de la padre. Prácticamente creamos un
una closure, que es una función que recuerda su contexto. Eso se utiliza bastante en JavaScript y aplica un principio bastante similar a esto de aquí. Y de hecho, no sé si tal vez les suene el tema de poner argumentos por defecto, los típicos bind, bind arguments, o sea, poner un argumento que se va a ejecutar por defecto, que eso es también completamente posible y aplica el mismo principio de lo que estamos viendo aquí. La idea aquí es que nosotros podemos definir argumentos por defecto utilizando el mismo principio de las funciones bind. Por ejemplo, nosotros podemos poner que el double o el doble es igual al multi.bind. Vamos a poner un argumento por defecto, que en realidad, en lugar de decir vamos a poner un argumento por defecto, deberíamos decir vamos a crear un objeto envoltorio que va a contener los argumentos que le vamos a especificar aquí. Por ejemplo, bind2. Entonces, cuando yo imprima print double 2, vamos a ver que esto me va a imprimir 4 porque el double ya tiene aquí guardado print double un objeto que ya almacena los argumentos que nosotros le predefinimos. De hecho, inclusive nosotros podríamos hacer, no sé, ponerle directamente aquí 10 y ya ni siquiera habría necesidad de especificarle ningún argumento porque ya estamos especificando automáticamente los dos. 20. De hecho, no debía eliminar este de aquí. Print double. Y vamos a ver que se almacena en este arreglo el 2 y el 10. La máquina virtual se encarga de tomar estos argumentos y organizarlos en la pila de ejecución para que prácticamente no notemos que en realidad no los estamos poniendo explícitamente. Es como un truco de magia, pero sí tiene ciertas implicaciones. El hecho de crear objetos constantemente obviamente es menos eficiente que simplemente llamar a funciones directamente, como si llamáramos simplemente a multi 2 y 10. Esto de aquí es mucho más eficiente que crear un bind function de aquí, o en su defecto que crear closures, las cuales aplican un concepto similar. Prácticamente tienen que estar jugando con el stack, lo cual también es ligeramente ineficiente, pero claro, no vamos a notar mucho la diferencia porque los motores modernos están bastante optimizados, que es prácticamente imperceptible. Entonces es algo que, no sé, deberíamos tomar a consideración y que quizá les sirva a aquellos que estén diseñando sus propios lenguajes de programación. He visto bastantes proyectos últimamente de lenguajes de programación de Latinoamérica que me ha encantado. Por ahí vi un lenguaje chileno que se llamaba Piola, me parece, o algo así, no sé, estaba bastante interesante. Vi que lo renombró, pero no recuerdo el nombre. Aún así, para aquellos que estén interesados o simplemente les gusta conocer estos detalles que están por detrás, creo que voy a seguir subiendo este tipo de videos cada vez que encuentre algo que me ponga a pensar, a reflexionar de toda la vida, de todo lo que hemos estado utilizando a lo largo de nuestra carrera profesional y que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo funciona por detrás. Y bueno, no sé, nos vemos hasta la próxima y pueden dejarme alguna recomendación si quieren, no sé, que explore algún tema en específico, o algo que estaba planeando es el tema de hacer como una secuencia de videos explorando el diseño de mi lenguaje de programación DynoCode desde su concepción hasta explorar el código interno del intérprete y de la máquina virtual y del compilador y todo lo que ustedes quieran, pero no sé si tal vez sea interesante para el público que me está viendo, pero yo creo que igualmente lo voy a hacer como para que quede registrado, no sé. Y ya estaría. Nos vemos hasta la próxima.